Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la diputada de que muy temprano está junto a nosotros, Carolina Barzán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Buenos días. Hola Mauricio, buenos días y muchas gracias por el contacto y saludar tempranito a todas las personas, a todas las familias, a todos y a todas quienes están en sintonía. Un gran abrazo y muy cariñoso de mi parte. Diputada, como siempre, un gusto conversar con usted, sobre todo a esta hora de la mañana y cuando estamos de cara a otro fin de semana que esperamos sea bastante bueno para todos. Diputada, ¿cómo ha estado su trabajo territorial? A usted le encanta el trabajo territorial, el contacto con la gente, que sabemos que es permanente. Durante las últimas horas supimos que estuvo en Longotoma. Cuéntanos qué gestiones estuvo realizando por allí. Mira, con respecto a lo que tú decías, nosotros tenemos siempre comentar para que las personas sepan un poquitito de qué se trata la labor legislativa. Nosotros una vez al mes tenemos una semana completa que se llama semana distrital. Es decir, tú no vas al Congreso, sino que vas al territorio. Correcto. A acercarte con las organizaciones, con quien lo solicitan, sin para recoger inquietudes, demandas y hacer gestión. También salen proyectos de ley, proyectos de resolución, en fin, es un trabajo que es muy, muy, muy nutritivo. Pero como además yo vivo acá en mi distrito, me permite que los días que no voy al Congreso en semanas que no son distritales, poder estar en el territorio. ¿Ya? Así que aprovecho al máximo ese espacio, ese tiempo, me gusta estar en contacto con las personas y fuimos efectivamente a Longotoma la semana pasada, hace un par de semanas yo creo que fuimos a levantar inquietudes. Eso fue, a escucharlos, a ver qué es lo que necesitan. Sabemos que el tema del agua es el drama que recorre todo nuestro país y el planeta completo. Pero aparte de ese conflicto, de esa tremenda preocupación que tienen ellos producto, bueno, de la escasez hídrica y de otras razones también que conocemos, surgen inquietudes con respecto a los pesticidas, a la producción de ellos, a lo caro que son los pesticidas que ellos tienen que utilizar para tener en buen estado sus flores, su trabajo, entonces libre de plagas, en fin, y ahí empezaron a surgir un montón de inquietudes con las que vamos a trabajar, por supuesto, y también la gestión con respecto al agua y la posibilidad y la factibilidad de ver alguna alternativa de pozos en el lugar. Y para eso yo me comprometí hace un par de semanas atrás de ir con el Ceremi de Obras Públicas, el señor Yanino Riquelme, y eso se materializó ayer jueves. Así que ayer jueves nos juntamos nuevamente con los agricultores, fuimos al sector de Trapiche, recorrimos el lugar, ellos pudieron ahí desahogarse, como decimos nosotros, con todas sus inquietudes. Y lo más importante que yo les dije, lo bueno es que hay que establecer compromisos y también establecer fechas de respuesta a esos compromisos, no soluciones, para que no se malentienda. ¿Ya? En el fondo, la idea de comprometerse y de establecer plazos también es ver cuál es el camino que podemos recorrer en conjunto para poder llegar a soluciones que los están aquejando y de manera muy dramática. Así que fue una conversación muy cercana, muy amena, y también el compromiso nuevamente, y creemos que es muy importante, de poder levantar una mesa de trabajo. Y esta mesa de trabajo, que queremos que sea intersectorial, también estaba de la DOH, aparte del Ceremi Yanino, había una concejala también, un concejal que nos acompañó, una consejera regional. Entonces surgió una conversación muy, muy rica, por decirlo de alguna manera, y en junio quedamos de poder reunirnos, pero de manera intersectorial, para recorrer y dibujar un mapa de trabajo juntos y recoger todas estos dolores y estos abandonos que ellos han tenido ya desde hace mucho tiempo, y el sentir que la autoridad no está con ellos, es lejana, es distante. Nosotros tenemos que acercarnos, somos nosotros quienes tenemos que ir a la comunidad, y también eso yo creo que es importante que vayan teniendo todos claro que estamos a disposición y es nuestra obligación hacerlo de esa manera. Diputada, esto puede ser
o va a ser definitivamente un texto muy interesante para colocarlo sobre la mesa, en línea con lo que, puede enterarse el presidente, ¿no? Porque lo que usted comenta de la falta hídrica, hablamos de la zona central, que es caótica, pero como bien lo decía usted al comienzo de la nota, esta es una cuestión que está sucediendo prácticamente en todo el territorio, así que ese documento, esa inquietud que, dan a conocer los vecinos hacia su persona, es una película muy clara. Si usted se reúne en otros puntos de la región o del país, es más o menos similar, así que va a ser un documento bastante bueno. Es que por eso que es importante, Mauricio, que nos juntemos todos y todas, porque finalmente yo trabajo una parte de la demanda o del conflicto que tiene que ver con lo legislativo, con lo fiscalizador, con ser un puente también cercano al presidente de la República, a los ministerios, a las distintas carteras. Y en este caso la presencia del Ceremi fue muy importante porque él también es un nexo directo, imagínate, desde el mismo ministerio. Entonces el camino se hace más cercano, se hace más expedito. Ese es el tema. Y también duele mucho cuando dicen que la verdad es que cuesta mucho que las autoridades lleguen para allá y empiezan a darse cuenta de compromisos no cumplidos de administración anteriores. Eso genera mucha molestia, y uno entiende ahí cuando las personas se manifiestan con rabia frente a ciertos compromisos que no se establecieron o que muchas veces se establecen en época de campaña, claramente con fines más personales, individuales, y son cosas que después van quedando en el camino. Sí, no, de todas maneras. Esta semana también, diputada, nos enteramos de que presentó un proyecto de resolución que solicita al presidente el otorgamiento de un subsidio de arriendo para víctimas de violencia intrafamiliar. Cuéntenos en qué consiste este proyecto, por favor. Mira, lo primero hay que decir que esto es un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley. Cuando un proyecto es de ley, tiene tramitación en distintas comisiones, ¿ya? En este caso podría ser la Comisión de Mujer y Equidad de Género, por ejemplo, o quizás en el Ministerio de Economía, donde se determine que sea más pertinente mandar cuando es proyecto de ley. En este caso, cuando tú hablas de un proyecto de resolución, son aquellos proyectos que se resuelven en la sala. En la sala se leen, se defienden, o a veces tú tienes un tiempo para defender, otros pueden inscribirse para rechazar el proyecto, y finalmente esto se vota. Y es la sala la que determina finalmente si se aprueba o se rechaza el proyecto, pero quien al final tiene que hacer, como se dice en palabras bien coloquiales, la recogida de guantes, es el propio gobierno. Entonces, este proyecto, ¿cuál es la idea? De que justamente lo que dice la violencia intraeconómica, la violencia intrafamiliar aumentó muchísimo. Sabemos que son dramáticas las cifras de violencia intrafamiliar. Los femicidios consumados, los frustrados son altísimos. Lo que llevamos del año, ya llevamos 16 consumados, 51 frustrados. Es tremenda la cifra, y en época de pandemia esto se acrecentó porque las mujeres tenían que convivir con su agresor, y eso genera un círculo aún más doloroso, porque imagínate, hay niños, niñas, hijos, hijas de por medio. Sabemos el caso, ¿te acuerdas? Un caso que fue muy inmediato, una mujer que con toque de queda por tema de pandemia se arrancó y la tomaron detenida, y ella estaba arrancando porque quería llegar a los carabineros a poner la denuncia porque estaba siendo agredida. Entonces, y también por otra parte existen estadísticas donde dicen que las denuncias bajaron en época de pandemia, pero bajaron porque no había posibilidad de ir a poner las denuncias. No es que esa estadística sea amable o haya que celebrarla. Entonces, hay muchas cosas que revisar, protocolos, en fin. Entonces, el hecho de que el gobierno, que el Estado entregue un subsidio de arriendo, abre la posibilidad de que incluso podamos definir muchas veces entre la vida y la muerte de una mujer, de una persona que está siendo violentada. El círculo de violencia, también entramos en la violencia económica, cuando las mujeres no pueden salir del espacio por esas mismas razones. Es complicado el tema ahí. Es muy complicado, y creo que nosotros o el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación